Bienvenidos a Desacato con Sam. Yo soy Sam, una estudiante de Derecho con cierto gusto por la investigación de ideas actuales, modernas, un poco conflictivas a nivel social. El día de hoy vamos a explorar la idea de que cada quien tiene su propia verdad, cada quien vive según su ser, filosofía, lo que sea. Es una frase muy hermosa. Sin embargo, aplicada a contextos que no sean filosóficos, la hermenéutica tiene algo que decir respecto a ello. ¿Por qué? Vamos a ello. En primer lugar, ¿cuál es el peligro con esta frase? Tu propia verdad. Eso es una frase que suena hermosa en un contexto en el cual estamos leyendo un libro de autoayuda, estamos teniendo algún tipo de debate que hable sobre las experiencias. Sí, a todos nos forman creencias y realidades distintas, pero la idea de que cada quien vive según su propia verdad me parece algo relativamente peligroso y te voy a explicar por qué. Antes de que todos saquen las antorchas, sepan que voy a dejar algo muy claro. No lo digo yo, lo dice la lógica, el derecho y la hermenéutica. En una era donde abunda el hiperindividualismo, nos han vendido una de las mentiras más seductoras y peligrosas de nuestro tiempo. La idea de cada quien vive su propia realidad. Es cierto, hay una diversidad de realidades sociales, económicas, e intentar borrar esa distinción sería algo equivocado. Pero yo me refiero a la realidad que choca con la realidad de otros. Suena una cosa muy distinta es la historia personal y cómo esa historia personal condiciona nuestra forma de ver el mundo. Eso es muy obvio. Otra cosa muy distinta es decretar que los hechos objetivos dejan de existir porque no se alinean con lo que a usted le da la gana de creer. ¿Dónde se dibuja la línea entre tu derecho a interpretar la vida y el momento en que tu verdad destruye el bienestar colectivo? Hoy en Desacato con Sam vamos a meter el dedo en esa llaga e independientemente a quien le caiga el guante, vamos a desnudar esta farsa. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica, explicaba el filósofo Hans Gadamer, que era una herramienta para interpretar un texto o una realidad, necesita ser confrontado con los prejuicios de un objeto real que está fuera de tu cabeza. Si la hermenéutica fuera un vale todo, donde cualquier opinión es verdad, el derecho, por ejemplo, colapsaría. El arte y la teoría de la interpretación. Eso es la hermenéutica. Pero hay que tomar en cuenta que interpretar no es inventar bajo ningún tipo de norma. Imagínense un juez en un tribunal de tránsito. Hay un video interactivo que muestra donde el acusado se saltó un semáforo en rojo e iba 100 kilómetros por hora y atropelló a alguien. Si el abogado defensor apela que en la verdad interna de mi cliente el semáforo estaba en verde, ¿por qué él fluye con eso? ¿Y por qué él procesa verde? O sea, incluso si la persona fuera metafóricamente, o sea, tuviera algún tipo de fuera ciega a ciertos colores, esos son casos muy aislados, pero asumiendo que esa persona no tiene ningún tipo de padecimiento visual, que fuera una persona que no cae dentro de esa categoría, suena un poco tonto, suena bastante tonto de hecho. ¿Por qué? Porque compartimos un mundo físico y normativo. Hay reglas del juego. Tu verdad termina donde choca el muro contra la realidad. Esta narrativa se puede ver aplicada en la política, tanto a nivel de izquierda como derecha, ramificaciones del sistema, lo que sea, es algo que se aplica mucho a política. Por ejemplo, el relativismo de cada quien tiene su verdad es un manual de operaciones de dictadores modernos y los mesías electorales. Un ejemplo de la extrema derecha populista, Estados Unidos. Donald Trump
perdió las elecciones en 2020. Inauguró la era de los hechos alternativos. Su equipo acuñó este término técnico para justificar que, a pesar de que los tribunales, las auditorías y los conteos físicos decían que había perdido, su verdad era que lo habían robado. El resultado, el asalto al Capitolio, muertos y una democracia rota porque un hombre decidió que su percepción valía más que los datos. Un ejemplo político en el aspecto de la izquierda. Nos podemos ir a Venezuela y podemos ver a Nicolás Maduro saliendo en televisión nacional asegurando que la economía del país es próspera, blindada y que el pueblo vive en una abundancia bajo los principios de la revolución. Esa es su verdad, pero la hermenéutica analógica nos obliga a contrastar este discurso con los hechos fácticos. La mayor crisis migratoria del hemisferio, hiperinflación histórica y hospitales en UCI. Cuando un político dice, estos son los datos de medios hegemónicos, yo tengo mis propios datos, te está diciendo, mi derecho a mentir está por encima de tu derecho a la realidad de la vaselina. Es una vaselina del autoritarismo. Y esa lógica no solamente se traslada a nivel político, sino también a cómo muchas personas interpretan reglas sociales, convencionalismos sociales, ideologías políticas, donde su realidad se interpone a la tuya. Esto nos lleva al eje personal del impacto que tiene esa idea de cada quien vive su propia verdad, y es el delirio de la autopercepción. La política solamente está copiando lo que ya se normalizó en la calle. Llevemos el guante a un plano sociocultural, a los extremos de la identidad moderna. Hoy en día vemos el auge de comunidades como los Terians o los Otterkins, personas que en su mayoría jóvenes, que aseguran que su verdad interna, que no son humanos, sino lobos, gatos o criaturas mitológicas atrapados en cuerpos humanos. Salen a los parques públicos a ladrar, a caminar en cuatro patas y exigen que la sociedad valide y respete su realidad. Ok, este es un ejemplo un poco quemado, bastante quemado. No quería tener que agarrar eso de ejemplo, pero creo que hasta el momento es el ejemplo socialmente aceptado para no tener que tocar otras temáticas. Entonces vamos a quedarnos con estos. Pero no, esto no es nada que esté pasando ya. Una cosa es muy diferente. Y antes de que me salgan con el argumento que ya he escuchado varias veces, pero es que los otakus, pero es que los cosplays, que son modas similares. Si tú vas y le preguntas a alguien que hace cosplay después de una Comic Con o lo que sea, si se sigue sintiendo como un personaje, tal vez pueda dar una respuesta entre las líneas de me siento identificado con tal personaje, pero esa persona está consciente que ese disfraz que llevas es más que todo un juego, es una forma de expresión, de externalizar ciertos aspectos de su propia personalidad, pero no es quiénes son. Una vez me encontré un Goku que era un dentista muy conocido en mi pueblo y no quitaba una cosa por la otra. Entonces, antes de que me vengan con ese ejemplo, ya es demasiado. Ok, si usamos dos neuronas de pensamiento crítico, entendemos el peligro normativo de esto. Los derechos humanos se llaman así porque la base objetiva, científica y jurídica es perteneciente a la especie Homo sapiens. El derecho te protege porque sos un ser humano. Si diluimos la realidad biológica para complacer caprichos subjetivos, desmantelamos la misma estructura jurídica que nos protege. Si tu verdad te dice que sos un lobo, tenés derecho completamente a hacerlo en tu habitación. Pero si pretendes que el Código Civil, espacios públicos o las escuelas se moldeen para validar tu disociación cognitiva o tu expresión de identidad, estás cometiendo un acto de tiranía individual. Tu derecho a la autopercepción no puede obligar al resto del mundo a sufrir tu ceguera voluntaria.
Y no estoy atacando grupos, a los Terians realmente creo que son gente muy buena, pero como sociedad muchas veces separamos o intentamos separar ciertos principios que son inseparables. Es como yo ir a un salón y pedir, yo quiero que me hagan una trenza de pelo real cuando yo tengo este nivel de pelo. Tal vez me puedan poner algo falso o algo, yo que sé, una extensión, pero es imposible que me den algo 100% a lo que yo tengo la percepción de mi pelo que puede hacerse. ¿Se entiende la metáfora? Espero que sí. Y esta cuestión de cada quien vive su propia verdad nos puede afectar en muchos niveles. Si le preguntas a una persona que tal vez es, yo qué sé, drogadicta o bien en la calle, o tal vez vive en alguna situación muy severa de salud mental, uno no pensaría que esa persona sabe qué es lo mejor para sí misma. Por eso a menudo son puestas al cuidado de instituciones que de una forma u otra sí saben qué es lo mejor para ellas, ya sea a nivel social, a nivel de salud. Si vas con un alcohol, no se puede dejar un alcohólico al volante. Un mandato legal completamente despenalizado si te encuentran alcoholizado al volante, por ejemplo. No le vas a dar, no le vas a ir a dar a esa misma persona el control de un bus. ¿Cómo decirlo? No se puede dejar que una persona que tan siquiera está en, que no sabe qué es lo mejor para sí misma, determinar y moldear qué es lo mejor para todos los demás. No tiene sentido. Y hay un montón de temas y ejemplos donde esto se puede dar reflejado en políticas públicas a nivel del país. Es bajo el mismo principio que funciona la política, por ejemplo, donde tal vez cierto partido político que claramente ha fallado durante los años viene a decir, ok, esto es lo mejor para el país. Bueno, pero ya se han probado que ustedes no saben o no han actuado en el mejor beneficio para el país. Y puedo ponerme a dar ejemplos y casos específicos, pero hoy vengo solamente a dejar esta idea. Para finalizar la breve exploración, porque no tenemos tanto tiempo de concentración todavía, defender la existencia de una verdad objetiva no te hace un intolerante ni un fascista, te hace alguien con los pies en la tierra. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no se redactó preguntándole a cada quien cuál era su perspectiva del dolor. Se redactó tras el horror de la Segunda Guerra Mundial, porque entendimos a la fuerza que el sufrimiento humano y la tiranía son reales, no interpretativos. Si aceptamos que no hay verdades, no podemos juzgar a un corrupto, no podemos condenar a un asesino y no podemos exigir justicia, porque todo se reduciría a una guerra de narrativas donde siempre gana el que tiene el micrófono más grande. La próxima verdad que estés intentando cerrar una discusión y alguien salga con la patética excusa de, bueno, esa es tu verdad y esa es la mía, a no ser de que sea algo como psicología, donde las cosas varían entre neurodivergentes, neuronormales o cual sea que sea el término. A nivel filosófico, las verdades también se puede argumentar que son acertadamente subjetivas a un montón de conceptos morales existentes, a no ser de que sean casos muy personales. La verdad es subjetiva a nivel personal, pero de aquí para afuera la verdad no es subjetiva, es bastante objetiva. La próxima vez que alguien intente cerrar esa discusión con esa salida de, bueno, esa es tu verdad y esta es la mía, recordale que el mundo real no tiene espacio para berrinches egocéntricos. Usted puede vivir en la fantasía que quiera, pero cuando se topa de frente con la ley, con la biología o con la economía, ninguna narrativa te va a salvar del impacto. Puedo pensar en casos como gente que es mayor de 40 años y se creen que son bebés y nos parece ridículo y una ocasión aislada donde sucede eso.
pero esa misma lógica se aplica actualmente en muchos debates a nivel culturales y sociales. Y sí, les recomiendo que vayan a leer el libro de Friedrich Nietzsche, La distorsión. No me gusta Nietzsche, pero es un mal necesario, porque objetivamente sí es útil en ciertos debates. También tenemos a Mauricio Bechaut en el Tratado de la Hermenéutica Analógica. Y sobre todo a Hans Georg Gadamer, Verdad y Método. El argumento de Gadamer fue el que me inspiró a hacer este video. Básicamente argumenta que lo que hoy la gente llama mi verdad es solamente un punto de partida, no un destino final. La interpretación real requiere confrontar tus pensamientos con el otro y con el objeto real para llegar a un consenso común. El relativismo radical es la muerte del diálogo. Y creo que eso es lo que hace falta en la sociedad actual. Este es un canal relativamente nuevo, así que por favor estaría encantada de saber qué no les gustó, qué les gustó, qué podría ser mejor. Espero seguir teniendo la oportunidad de publicar estos videos de forma recurrente. Nos vemos en el próximo video con el título de George Orwell tenía razón, como en todo. Bueno, esto fue todo. Gracias por escucharme alegar un rato en Desacato con Sam.